Gestión de operaciones para la planificación, organización y control de procesos productivos para lograr la máxima eficiencia y calidad en la creación de productos en el sector de alimentos. Segundo módulo. El día de hoy vamos a tratar el tema de organización de procesos. Conforme a la metodología, el día de hoy vamos a tener dos cápsulas o dos elementos que resaltar dentro de este tema de la organización de procesos. La cápsula 1 tiene que ver con los fundamentos de la organización de procesos. Básicamente, ¿qué es la gestión de procesos? La gestión de procesos es la administración de una empresa teniendo en cuenta los procesos que existen en ella. Es decir, cualquier gestión que realices, si la gestionas como un proceso, será más eficiente. Cuando vayas a analizar el rendimiento de una división o los riesgos y oportunidades de tu empresa, es más fácil que lo hagas por procesos. Pero ¿cómo aplicar la gestión de procesos? ¿No? Los objetivos que se marcan en una organización siempre estarán asociados a algún progreso. Por ejemplo, si la tarea es el aumento de la facturación, entonces hay que establecer en función a ese objetivo toda una gestión de procesos para lograr ese objetivo. Entonces partimos desde el mapa de procesos, ¿no? Como habíamos visto en el módulo anterior, en el mapa de procesos vamos a tener una visión general sobre desde que entra el pedido o el requerimiento del cliente, se recibe el pedido, entra a fabricarse, o sea, entra en el proceso productivo, se hacen toda una serie de actividades para asegurar el tema de la calidad y la entrega oportuna del producto y finalmente sale el producto terminado para entregar al cliente, ¿no? Entonces es una visión general en tema de mapa de proceso, ¿no? Luego está el análisis de riesgos y oportunidades, es decir, si es que viene un pedido fuerte, viene la época de campaña navideña, viene un pedido fuerte, entonces es un riesgo que vamos a nosotros asumir de asumir un pedido más fuerte del que estamos acostumbrados, pero es una oportunidad de desarrollo de la empresa. En la medida que nosotros nos organicemos en el tema de cómo vamos a distribuir las tareas entre los diferentes operarios, o si que vamos a demandar mayor maquinaria o mayor número de mano de obra, ¿no? Entonces, en la medida que tengamos claros cómo es este procedimiento, entonces los riesgos van a ser controlados, ¿no? Análisis de la entrega del producto y o servicio. Entonces vamos a hacer, de acuerdo a un programa de producción, vamos a proyectar cuál va a ser la entrega de ese producto. Y durante ese programa de producción vamos a ir haciéndole el seguimiento, ¿no? Y por eso que hay un tema que le llaman indicadores de gestión. Entonces vamos a ir viendo qué tan lejos de lo planificado estamos logrando, estamos acercándonos a través de las diferentes acciones que habíamos planificado, ¿no? Otro de la medición de los indicadores tiene que ver con el análisis de la satisfacción del cliente, ¿no? ¿Qué tan satisfecho quedó el cliente con nuestro producto? Llámese porque haya sido entregado en el tiempo correcto o con las condiciones de calidad esperadas, ¿no? Y para lograr eso, para asegurar eso, hay que hacer un tema de auditorías internas del proceso. Es decir, durante todo el proceso productivo no podemos sencillamente hacer que en automático se comiencen a fabricar diferentes productos, sino que tenemos que identificar puntos de control. En determinados puntos estratégicos, validar de que el producto se está confeccionando correctamente y no esperar que finalmente llegue a la etapa final para detectar que de repente una de las actividades previas estuvo mal realizada, ¿no? Entonces hay que ver también el análisis de las conformidades, es decir, ver el número del porcentaje de productos defectuosos, ¿no? Siempre hay una tolerancia dentro del proceso productivo, pero tenemos que ver de que ese número de productos defectuosos sean cada vez menos, de menor cantidad. Entonces, dentro de los componentes del proceso vemos el tema de las entradas, el tema de las actividades, controles y retroalimentación y salidas.
En cuanto a las entradas, se refiere al tema de los recursos que vamos a necesitar, los materiales y la información. Es decir, tenemos que tener claro cuáles son los pedidos que estamos recibiendo, cuándo está ingresando ese pedido, ¿no? Y cuándo es la fecha de entrega programada. En función a eso vamos a ir haciendo la programación de las diferentes tareas, ¿no? Vamos a ir identificando qué materiales vamos a necesitar, qué mano de obra, cuánta mano de obra, cuántos recursos en general, ¿no? Y en función a esa información vamos a identificar entonces las actividades que se van a desarrollar. Por ahí me dirán, dependiendo del volumen de producción, tenemos que ir viendo cuál es nuestra capacidad de producción máxima. Está bien, entonces, en función a esa calidad de información recibida, vamos a programar nuestras actividades y vamos a verificar o vamos a ver cuál es lo que más nos conviene. Si nos conviene de repente parte de la producción tercerizarla para asegurar una entrega dentro de las fechas programadas, o si de repente podemos incrementar los horarios, ¿no? Horarios de trabajo para incrementar la producción, ¿no? Entonces, hay una serie de actividades que van a estar en función a la calidad de información que yo haya recibido, ¿no? Hay otro elemento que es el controles y retroalimentación. Si bien es cierto, nosotros podemos planificar muchas cosas, es muy importante el establecer ciertos controles, es decir, ir validando qué tanto estamos cumpliendo lo planificado versus lo ejecutado. Y en función a eso vamos retroalimentando, es decir, vamos haciendo los ajustes respectivos y tomando nota de esos ajustes para que a futuro lo tengamos en cuenta y lo vemos como una de las... consideremos de que esas etapas tenemos que tenerlas en cuenta para además, para los próximos pedidos, ¿no? Y finalmente está el tema de las salidas, los resultados y productos. Dentro de este proceso productivo, ¿no?, es importante que nosotros ya establezcamos ciertos procesos, ¿no?, ciertos micromovimientos, por ejemplo. Para determinadas operaciones deberíamos de tener estandarizados ciertos procesos, de tal manera que al ser una actividad que constantemente se repite de la misma forma, o siendo el mismo uso de accesorio, utilizando empleando los mismos tiempos para cada una de esas operaciones, ¿no?, validando de que el puesto de trabajo tenga todas las condiciones óptimas para que le permita al trabajador desenvolverse con eficiencia. Entonces, en la medida que eso se vaya implementando y se vaya repitiendo constantemente, la productividad o la eficiencia de esa persona va a ir incrementándose, porque va a ir desarrollando mayor destreza. Entonces, por eso es que es importante la estandarización, que siempre esté ya establecido como un proceso ya fijo, porque la persona va habituándose a esa actividad, ¿no? Entonces, conforme la va repitiendo constantemente, va de una manera a desarrollar ciertas habilidades. También es importante el tema de la estandarización, porque de esta manera aseguramos la calidad estándar de todos nuestros productos. Entonces, la misma vehemencia con la que tenemos que tener con el producto A y la tenemos que mantener con el producto B, de tal forma que todos los productos deben tener una misma calidad. Más aún, si es que yo voy a tercerizar, por ejemplo, procesos a unos productos. Yo soy fabricante de camisas blancas, pero como no puedo hacer las 1000 camisas, voy a tercerizar 300 y las voy a hacer donde mi proveedor, ¿no? Entonces, lo que tengo que validar es que mis 700 camisas tengan la misma calidad de las 300 extras que estoy sacando de los talleres externos, ¿no? Entonces, esa calidad tiene que estar estandarizada. Y lo que va a garantizar que esté estandarizado va a ser en qué tan respetuoso soy de los procedimientos que debo de seguir, es decir, el paso a paso que debo de seguir para confeccionar determinada camisa, ¿no? Entonces, la importancia de la estandarización tiene que ver con la garantización de la calidad y la consistencia. La ventaja también es de que aumenta la eficiencia y productividad al reducir errores y ambigüedades, ¿no? Mejora la capacitación y reduce dependencia de personas claves
y optimiza costos y la experiencia del cliente. En otras palabras, la estandarización permite desarrollar una base sólida para mejorar continuamente a la empresa y para que de alguna manera promovamos el crecimiento del negocio al definir de una forma clara y uniforme cómo se debe realizar cada tarea. Dentro de los pasos para la estandarización, entonces deberíamos de, número uno, ver el mapeo de los procesos, el diseño y estructura funcional, determinación de estándares y puntos de control, diseño de sistema documental y formalización del área de gestión de procesos y difusión. Acá en estos 5 elementos habría que destacar básicamente 2 elementos. Uno, la determinación de estándares y puntos de control. No es posible que no tengamos un referente de cuánto es el tiempo promedio que nos deberíamos demorar para cada una de las operaciones que demandan nuestros productos o servicios. Debemos de establecer un tiempo promedio, de tal forma que ya podemos exigir a todos los empleados que no deberían de demorarse de un determinado tiempo para cada actividad. Entonces debe estar establecido un tiempo estándar para cada operación. Y otra cosa es el tema de el establecimiento de puntos de control. Es decir, dentro del proceso productivo hay ciertos puntos de control que debemos de analizar. No podemos simplemente ingresar una fabricación de un determinado producto sin poner ningún tipo de control de calidad en parte del proceso. Entonces, en posiciones claves deberíamos hacer un alto y validar si es que hasta ese punto se ha cumplido o el producto cumple con ciertos parámetros de calidad. Les pongo el ejemplo de un polo, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo hacer la unión de hombros, puedo hacer el pegado de mangas, ¿no? Pero antes del pegado de mangas tengo que validar que esté bien cuadrada cada una de las mangas. Entonces, antes de pasar a cerrar costados, voy a validar si es que esa manga está correctamente centrada. Luego, cierro costados, procedo a hacer la basta, pero antes de hacer la basta voy a verificar que los largos de las medidas de prenda sean los correctos. Si no, tengo que pasar a nivelar. Es decir, lo que te estoy explicando, o lo que te estoy tratando de dar a entender, es que dentro de un proceso productivo debes de identificar cuáles son los puntos críticos, los puntos en donde generalmente pueden tener cierta dificultad los operarios, y ahí tienes que hacer un alto para poder hacer el respectivo análisis y validar que el producto se está desarrollando de una manera correcta. La cápsula número 2 tiene que ver con el tema del diseño y mejora de procesos, ¿no? Entonces, dentro de la mejora de procesos vemos el mapeo y diagramación de procesos, básicamente son flujos de actividades, los roles y responsabilidades en la organización de procesos, la identificación de cuellos de botella y desperdicios y la mejora continua aplicada a los procesos, ¿no? Dentro de estos procesos es muy importante cuál es la responsabilidad que tiene cada individuo dentro de esta organización, ¿no? Al responsabilizarlos, entonces, de una manera creamos conciencia de que tienen que cumplir con las tareas encomendadas. En el caso del diagrama de proceso, ¿no? Se trata de sistematizar todos los procesos, todas las acciones que tenemos que desarrollar para llegar a un punto final, ¿no? Entonces, hay todo un proceso de análisis, ¿no? Y que también este análisis se puede de alguna manera graficar, ¿no? Y dentro de este gráfico vamos a ver que hay cierta simbología que tenemos que tener en cuenta. En el cuadrado en donde a la mano izquierda de su pantalla, ¿no? Van a ver que inicia el proceso, el diagrama de proceso, ¿no? Y hay una palabra que dice inicio, que está acompañada de una simbología, ¿no? Entonces, esa simbología indica el inicio o fin de un proceso, ¿no?
¿no? Entonces, siempre que identifiquemos ese tipo de simbología se refiere al inicio o final. Es por eso que si ves ese dibujito lo vas a ver repetido en la lámina del lado derecho. En uno dice inicio y en el otro dice fin. Luego hay un gráfico cuadrado que tiene que ver con las actividades que necesitamos desarrollar. En este caso, hay un examen que tenemos que realizar, ¿no? Y si es que ese examen se cumple, entonces pasa a la siguiente fase. Es por eso que hay un rombo que significa, o de alguna manera indica que hay una condición ahí, ¿no? Si es que lo tenemos, entonces pasa a continuar con el proceso productivo, o de lo contrario tiene que regresarse, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay ahí un diagrama y hay unas flechas también que indican la secuencia, ¿no? Cuál es el ciclo que tiene que continuar, ¿no? Entonces, durante todos esos gráficos van a ir viendo algunas opciones e incluso ven un círculo que tiene que ver con el tema de operaciones, ¿no? Entonces, hay toda una simbología que me ayuda un poco a identificar todos los pasos que tenemos que realizar a la hora de desarrollar un producto. Así como hemos identificado ese flujo de operaciones, también tenemos que identificar los roles y responsabilidades. Entonces, si te das cuenta, durante este proceso en forma vertical, podemos ir identificando, podemos ir separando las diferentes etapas y podemos ir identificando quiénes son los responsables. Entonces, en una primera etapa, por ejemplo, vemos que el inicio del proceso, la responsabilidad un poco tiene que ver con el departamento de gestión de tecnología y vinculación. Luego, en la siguiente fase de nuestro ejemplo, hay la difusión de estudios profesionales, ¿no? Luego las áreas académicas, el alumno residente y finalmente la empresa. Y como último producto está el departamento de servicios escolares, ¿no? Entonces, hay una etapa inicial, hay un proceso productivo, ¿no? En donde hay ciertos expertos que primero hacen el tema de la planificación, se ejecuta el servicio, ¿no? Y en cada etapa vas a ir visualizando que hay diferentes responsables, ¿no? Esto nos facilita para el tema del seguimiento del control, ¿no? Podemos ver si es que está avanzando o no el flujo, y si es que está teniendo un retraso, podemos ver bajo quién está la responsabilidad de esa área, de esas actividades, y qué cosa es lo que está sucediendo. Nos facilita para el tema del seguimiento, ¿no? Entonces, dentro de todos estos flujos o estos análisis de procesos, ¿no? Tenemos que tener claro que siempre todo es mejorable. Entonces, de ahí el término de mejora continua, ¿no? Y para lograr una mejora continua, tenemos que tener como principios claves estos elementos. Número uno, tener un enfoque al cliente, es decir, centrarse en lo que aporta el valor al cliente y elimina lo que no se hace. Pensamiento sistemático, es decir, ver el proceso como un sistema para identificar puntos de mejora y cuellos de botella. Innovación gradual, es decir, debes de implementar pequeños cambios de forma continua, buscando siempre la optimización. Y luego el involucramiento del personal, es decir, involucrar a los empleados de todos los niveles, ya que son expertos en los procesos que realizan. Finalmente, dentro de esta mejora continua hay un tema de la metodología. Y hay tres metodologías que generalmente se emplean con mayor frecuencia en este aspecto de mejora continua. Uno es la PHVA, que tiene que ver con el tema de planificar, hacer, verificar y actuar. Luego está el DMAIC, la D de definir, la M de medir, analizar, mejorar y controlar. Y finalmente la metodología Kaizen, ¿no? Que son eventos específicos de corta duración para lograr una mejora concreta en un